¿Cómo anda, negro? ¿Cómo andan, Bien, compañeras? ¿Cuánto lo extrañamos, eh? Es mutuo, es mutuo. ¿Cómo andan? Muy bien, bien, muy bien. contento porque veo la circulación en mis redes de sus columnas, orgulloso, la verdad que estuvo muy bueno. Ha generado conocimiento, obviamente. Orgullosamente estatal. Iván, Norberto Es, Galazo nos convoca, ¿no? sí, 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 exacto. Y el, Nos convoca el 13 de noviembre, el día de esa, mañana. Un poco nos adelantamos porque, bueno, mañana es un día muy particular, ¿no? sí, Ajá. Con cuestiones de agenda y política nacional. Queríamos abrir una leve ventana, pues nos parece importante, nos parece muy atinado, muy útil para este contexto, y queríamos adelantarnos a lo que mañana se conmemora, que es el Ujú. Día del Pensamiento Nacional, Sí. en referencia al aniversario del nacimiento de Arturo Jauretche. oh, Ajá. qué Mirá, vigente ese hombre, mirá. ambos. Claro, no, bueno, y ellos como exponentes de una tradición de pensamiento crítico, que llamamos como concepto pensamiento nacional, que nos puede dar mucho para hablar, nos puede dar muchas herramientas para problematizar el pasado y el presente, ¿no? Para proyectar el futuro también, que a veces se nos pone nebuloso y todo. Bueno, ahí hay unas ciertas puntas, unas pautas, que un poco el documental de Federico Sosa, que es el que vamos a proyectar hoy, a Sí, las 5 de la tarde en el Ah, subsuelo de AT Capital. es hoy 12. Hoy. Hoy Ah, 12, sí, bien. sí, exacto. Nos adelantamos por esto, porque mañana va a ser un día muy movido. Entonces, horas antes, hoy a la tardecita, proyectamos este documental Claro. de Federico Sosa, gran cineasta, también compañero trabajador de la industria audiovisual nacional. Tiene muchos documentales y películas. Uno de los que recuerdo y con el que lo conocí, por ejemplo, un documental sobre la guerra del Paraguay, ¿no? uh, Uh, Muy interesante, está en Cinear Play, que todavía está funcionando, qué ¿por qué así de bueno. la que provincia? ¿Por qué de la provincia? hay que entrar y verlo y Sí, bueno, sí. e ir hoy a la tarde a ver este documental, que un poco la excusa es Galazo pensar en Nacional, ¿no? Es a partir de entrevistas y seguir un poco el día a día y charlas con Norberto Galazo, el poder introducir a varios de los exponentes de este pensamiento nacional, como mencionamos a Arturo Jaureche, a Raúl Escalabrini Ortiz también, Ujú. Hernández a Juan Arregui. José Exacto, a Sí. John William Cook, Oh, Opa. toda una con tradición esa delantera, de Muchos síntesis. nombres. Buen equipo, ¿no? Muchos nombres necesarios. la máquina del Claro. pensamiento nacional. Claro, bueno, tienen esto que hablamos, hay mucho, nos puede decir mucho en el día de hoy, ¿no? Sí. ¿Qué es el pensar en nacional? ¿Qué Claro, distingue eso de un pensamiento nacionalista, por ejemplo? claro. Yo tengo, Eh, le puedo hacer una sí, pregunta. Yo tengo un sí, referente sí. de cabecera al cual le consulto esta eterna disputa de el pensamiento nacional y aquellos que nos endilgan ahora que hemos perdido la batalla cultural con Mm. el neocolonialismo, ¿no? Por eso le tengo una persona que es Iván Jameson, que es mi consejero de cabecera, para que, ¿por qué no podemos terminar de instalar finalizar esta discusión? Porque en realidad, un país que es de las características nuestras, que sus mayores próceres Mm. provienen de la disputa anticolonial, que se sacaron de encima el yugo de España, que bregaron por un país igualitario para todos, perdemos con estos neocolonialistas. Sí, una primera respuesta o más o menos acercarnos a pensar esto en conjunto puede ser de que a veces hay batallas que no son de las que se ganan o se pierden, Sí. sino de que se van dando y a veces se alarga, ¿no? Oh, Y no sabemos el resultado y es cuestión de dar la pelea. Tal cual. Hay algo de eso que responde a que, bueno, justamente Jaureche reflexionaba mucho sobre esto y decía como, efectivamente, cómo es que se impuso un modelo colonial, tanto él hablaba en lo pedagógico, cultural, como en lo económico, y es justamente es un poco esa pregunta parte de la respuesta. A exacto. toda Claro. dominación económica le corresponde su dominación cultural. Muy Y de bien. ahí Ujú. que estos autores como mencionamos Jaureche o mismo Galazo, cuando hablan de la historia argentina, hablan de una Argentina semicolonial. Claro. ¿Qué quiere decir?
no colonia formal, como pudieron ser las colonias del Imperio Británico, por ejemplo, Sí. que tienen la bandera inglesa, la bandera británica formalmente o hablan inglés. Somos un país independiente, supuestamente autónomo, pero dependiente en lo económico y por lo tanto también en lo cultural. Formalmente Sí. independiente en lo político, pero dependiente en lo económico y cultural. De ahí la Argentina como semicolonia, Exacto. y de ahí que a esa dominación en los resortes económicos, que proyectos como políticos como los que estamos viviendo refuerzan esa dependencia, muy concretamente, con varios mecanismos, entre ellos la deuda, Exacto. con los fondos o los organismos internacionales. A eso le responde una dominación cultural que justifique esa atadura y que a la vez la legitime, ¿no? Totalmente. Claro. Porque algo contranatural, que es que a un país independiente lo domines económicamente, a ese acto contranatural de nación o imperio, colonia o imperio, le corresponde esa dominación cultural. De ahí que Jaureche, Scalvini Ortiz, fueron no diría los primeros, pero sí las grandes síntesis allá en los años 30, 40 y 50 del siglo XX, en criticar esta dominación cultural, identificar la dominación económica para criticar la dominación cultural y así lograr la efectiva independencia política, que un poco fue síntesis el peronismo en esos años y hace muy poquito también el kirchnerismo, ¿no? Podríamos Totalmente, incluirlo en ese totalmente. listado. Y Claro. me animo a agregar, porque en su momento los unitarios tuvieron sus plumas también, como Echeverría, por ejemplo, no sé, me animo a pensar, Sí. Sarmiento. Alberdi. Claro que yo supongo, Iván Jameson tiene a cargo la reestructuración de cómo los niños se educan en historia en la escuela. Podríamos Claro. decir menos Mitre y más José María Rosa, más el pensamiento nacional. Sí, menos Mitre y más Martín Fierro, ¿no? Más Martín Fierro. Pero esto, digo, para no individualizar y para hablar de esto de la batalla a largo plazo, ¿no? Sí. Hubo momentos en donde se propuso otra doctrina nacional, A ver. ¿no? Ujú. Más popular, más latinoamericana. Sí, Y no hay nadie tiene la vaca atada. No. Esto es así. Y de ahí que esto, lo que volvíamos a hablar, la batalla, ¿no? De largos plazos. Claro. Y hablabas bien, negro, de citar a Echeverría, muchos intelectuales ahí de la generación del 40, del 38, Ujú. y incluso más adelante, Sí. figuras que después, el de Alberdi, que hoy está muy en boga, Sí. se deconstruyó, podemos decir, hacia los últimos años de su vida, y problematizó muchas de las cosas que en su momento, como parte de esa generación, fueron referentes, ¿no? En su momento, al ser tan antirrocistas, no la tenía esa. desarrollaron una crítica liberal muy extranjerizante y sobre todo muy europocéntrica, ¿no? Claro. Si existe ese concepto. Muy centrada en latitudes muy lejanas y no en elaborar, problematizar algo propio a partir de las particularidades de lo que todavía no era un Estado-nación, pero estaba en pugna esa identidad, Claro. ¿no? Y que Por ahí era una... Sí, no, escúchame. no, perdón, digo, terminaba que la idea que por ahí quedaba. Claro, es algo muy largo plazo, por eso hablamos de una batalla Coincido constante. totalmente. Sí. Coincido Ese totalmente. Alberdi de los últimos años, el Alberdi de hacia 1880, por ejemplo, es muy Sí. cercano a su muerte, hacía una problematización de lo que había sido el proceso independentista en Argentina, en lo que va a ser después Argentina, ¿no? Sí. Y mismo empezó a criticar lo que Jaureche va a retomar después como la madre de las onceras, y del cual el pensamiento colonial está muy atado a, que es la dicotomía civilización o barbarie. Sí. Si hacemos una lectura de la historia argentina con esa dialéctica, vamos a encontrar muchas explicaciones a muchas cosas, sobre todo en lo que es la construcción del andamiaje cultural, en donde todo lo que es de afuera, sobre todo salvo lo latinoamericano, todo lo que sea europeo y después estadounidense, va a ser sinónimo de civilización, de progreso, ¿no? Tal cual. Y todo lo que sea latinoamericano, argentino, popular, una barbarie, atrasada, sin muchas ideas, que no va a querer la innovación. Entonces fíjate cómo esa dicotomía hoy está presente, pienso yo en voz alta, en el conflicto que tenemos los estatales, ¿no? Claro. A la hora de decir la grasa milita ante los ñoquis,
o más concretamente con lo que está pasando con los trabajadores de aerolíneas argentinas, Sí. por ejemplo, ¿no? Y los paros salvajes y los bárbaros que retienen a la gente. Claro, es que Totalmente. están queriendo traer esa idea, digo, que todavía subyace como una disputa en lo cultural. Cuando dicen perdimos la batalla cultural, creo que esa batalla cultural es permanente porque eso Mm, sigue sustentándose, bueno, en este caso, en estos tipos de gobiernos como los que tenemos ahora, ¿no? Que lo expresan tan brutal y bestialmente, que lo traen desde el fondo de la historia. Volvamos al siglo XIX, digo, ya lo dijo totalmente, el actual presidente. totalmente. Y lo pienso en términos también de producción de conocimiento. Hoy existe el pensamiento que echa por tierra a esa matriz colonial, ¿no? El pensamiento Exacto. decolonial, aquel que de las epistemologías del sur, que está empezando a resurgir y está circulando en boga en algunos organismos universitarios y de producción de conocimiento, me parece que está siguiendo esa línea de batalla del pensar nacional que me parece que va a expresar yo todavía no lo vi, lo voy a ver esta tarde, el documental de Federico Sosa, ¿no? Exacto, sí, sí, es muy vigente porque, insisto, a través de la figura de Galasso, que yo en lo personal escribo también como síntesis de esa tradición del pensamiento nacional, al lado de Jauretche, Scalabrini, de Arregui, de Cook y de tantos otros y otras que no conforman ese panteón ese distadito tan chico, pero que está conformado por mucha militancia Mm, nacional y popular. sí. En ese documental nos va a dar muchas claves, muchos recorridos para problematizar este presente, en donde esta dicotomía, civilización y barbarie, nuevamente este problema de la Argentina semicolonial, que siempre estuvo latente, Ujú. vuelve a reflotar de manera muy cruda, ¿no? Y a la vez muy visible, digo, Sturzenegger el fin de semana trató de tirar por Twitter una de sus máximas de que donde haya una necesidad habrá un mercado, ¿no? Queriendo Claro, establecer sí. un nuevo dogma en la historia argentina. Y bueno, el mercado va a responder muy fácil si la Argentina es semicolonial, va a responder para que esos recursos vayan drenando hacia el centro económico del mundo. No va a fortalecer el mercado nacional. Por lo tanto, no va a fortalecer ni el empleo nacional, el trabajo nacional, ni tampoco la industria nacional. Es volver a pensar la clave de lo nacional, no necesariamente como nacionalista, ¿no? Sino como Ujú. los conflictos y problemas que tenemos a partir de nuestra tradición latinoamericana y de economía periférica en el mundo, que nos permita identificarnos en qué problemas nos estamos parados para encontrar las mejores soluciones, ¿no? Esto de la creatividad propia de la época. Y esto último para cerrar, digo, me lleva mucho siempre todo este tipo de reflexiones se vinculan a nuestro universo estatal, a nuestro mundo. Sí. Siempre lo decíamos en las columnas de Historia de Ate, porque por una cuestión primero muy básica, que es que trabajamos en el Estado, por lo tanto, todo lo cambio de política pública, vamos a ser muy sensibles como termómetro en ver hacia dónde va. Y una Argentina semicolonial, una Argentina entregada a los mercados del centro del mundo, va a Ujú. necesitar necesariamente un Estado débil que no proteja los derechos Totalmente. individuales y colectivos de los argentinos y los argentinos. Y en eso Germán Abdala siempre fue alguien muy consciente de esto y muy crítico también, ¿no? Escuchaba hace unos días sus intervenciones durante el fin de los 80, ¿no? Durante el alfonsinismo. Y Sí. otra vez muy previo al menemismo, donde ya estaba un consenso del Estado ineficiente, el Estado bobo, el Estado enorme. Y Germán diciendo, sí, efectivamente no hay que desconocer que hay grandes falencias en el aparato del Estado y que hay muchas cosas por mejorar. Pero destruirlo no es parte de la mejora de eso, sino al contrario, es alargar esa funcionalidad. Lo que hay que hacer Claro. es fortalecerlo y construirlo a partir de las problemáticas que identifiquemos y de las nuevas necesidades que ocurren en los contextos históricos que vivimos. Eso decía Germán a fines de los 80. Miren qué necesario es volver a tener una síntesis así con los conflictos que estamos teniendo ahora y los problemas que tenemos ahora en el siglo XXI, ¿no? Tal cual, tal cual. Totalmente. Qué Total. necesario es pensar en nacional. Sí, Muy necesario. más allá de la cuota de humor que le quise poner, no quise molestarlo, compañero Iván, pero te vuelvo a repetir,
cuán importante sería hacer un corte y decir, bueno, a partir de este momento que nosotros tenemos la responsabilidad de formar a nuestras generaciones, me parece decir, bueno, primer ciclo de nivel inicial, arrancar ecología, la historia del pensamiento nacional argentino y una serie de cuestiones que forman conciencia. Y como decís vos, batalla a largo plazo, pero darla alguna vez por todas, porque si no, seguimos emparchando. Y hoy, ya viejo, me vengo a enterar que Alberti tuvo una cuota de reconocimiento de sus errores, así que es medio tarde, ¿no? Pero bueno, sí, claro. El daño ya el daño ya está causado. Así que Iván, esta charla la tenemos que mantener. Parecía tu columna en un momento. Tenemos que seguir agregando, claro, tenemos que seguir agregando metas. Te sentí acá. Hay que mantener. Sí, te veía acá igual, en el estudio. igual lo digo, compadre, igual lo digo. Hay que mantener y nada. Hay una agenda de actividades que un poco nos acerca y es la invitación de hoy a las 5 de la tarde, ¿no? En el Perfecto. subsuelo de la capital. Ahí estaremos. Totalmente. Y a ver este documental y bueno, ahí nos vemos. Y mañana vamos a llamar a Mara para hablar de Jaureche y también nombraste a un par ahí que me parece hay que entender todo este fenómeno de la discusión sobre los ferrocarriles que quieren privatizar. Scalabrini, tendríamos que hablar sobre Scalabrini y John William Cook con las cartas con el general. Bueno, Iván, abriste la puerta, hacete cargo. Te queremos mucho. Esta tarde a las 17 en el salón desde la Secretaría de Formación de ATE Capital. Excelente, y les acabo de mandar un mensaje para mover la difusión. ATE Capital, en el subsuelo de ATE Capital, ahí nos veremos. Abrazo, Jameson. Abrazo grande. Buena camiseta en la foto. No estoy viendo la foto, así que me voy a enterar después. Es una del Cuervo. Ah, no, entonces está bien. Chau, que te abrazo bien. Grande, compas. Les quiero. Iván Jameson. Ay, les quiero, qué humildad que tiene. Les quiero, nos